Señor, te alabo, mi Rey amado, y aquí postrado te vengo a adorar. Yo te bendigo, Jesús amigo, y aquí contigo yo quiero estar. Señor, te alabo, mi Rey amado, y aquí postrado te vengo a adorar. Yo te bendigo, Jesús amigo, y aquí contigo yo quiero estar. Señor, te alabo, mi Rey amado, y aquí postrado te vengo a adorar. Yo te bendigo, Jesús amigo, y aquí contigo yo quiero estar. Señor, te alabo, mi Rey amado, y aquí postrado te vengo a adorar. Yo te bendigo, Jesús amigo, y aquí contigo yo quiero ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos ahora a ver la parte 2 de nuestra unidad 3. La unidad 3 se llama Pedagogía de Jesús. Y vamos a resumir un poquito lo que vimos en la parte anterior. Hemos visto que en la parte primera de esta unidad 3, cómo Jesús es un excelente pedagogo porque acompaña, ama y forma a sus discípulos usando varios elementos o mandamientos didácticos. El primero de ellos que vimos es parte de la realidad. Jesús usa cualquier cosa natural, fenómenos naturales, observación de la naturaleza, plantas, animales, acontecimientos de la vida, ya sean reales o contando parábolas o historias. También vimos el segundo elemento didáctico, que es el diálogo con preguntas, ya fueran de Jesús a sus discípulos o viceversa. Y el tercer elemento didáctico son las frases claves, que nosotros les decimos hoy en día eslogans.
Vamos entonces ahora al cuarto elemento didáctico o cuarto mandamiento. Y este mandamiento es repitiendo. Le damos la letra D o el número 4. Jesús utilizó la técnica de repetir lo esencial una y otra vez para que quedara perfectamente grabado en la mente de sus discípulos, como programa de vida para que ellos después lo reprodujeran. Y si Jesús repite una y otra vez, es porque eso que está repitiendo es muy importante. El ejemplo típico lo tenemos en el relato del juicio final de Mateo 25, 31 y 46, que nos va a servir mucho, ¿eh? Vamos a ver cómo 3 veces reitera la lista de las 6 obras de misericordia. Yo muchas veces les he dicho aguas, porque aquí está el examen final y al ver nosotros este fenómeno que hace Jesús de 3 veces reiterar la lista de las obras de misericordia, vamos tomando nota a ver cómo vamos pasando el examen. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a leer. En el verso 31 empezamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, Él se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará los unos de los otros, como hace el pastor separando a las ovejas de los cabritos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Seguimos adelante en el verso 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Ahora ven la contestación. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo o encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te apoyamos? Ahora verán cómo dice el 45. El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no hicieron con alguno de los más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, hermanos? 3 veces repite las 6 obras de misericordia. Ya si no se nos queda grabado, ya es que de verdad no pusimos atención, ¿no creen? Entonces, veamos cómo Jesús repite y repite y repite. Vamos a ver ahora otro momento. Por ejemplo, esta parábola, el hombre sabio y prudente, está en Mateo 7, 24, 27. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia,
se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán al que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra de Dios. A mí esta parábola me encanta. ¿Saben por qué? Porque hasta los niños la pueden memorizar y la pueden memorizar cantando. ¿Por qué? Porque la entienden perfectamente bien. Y me voy a detener aquí para explicar una cosa. Esta palabra también la eligen en una misa de boda. Fíjense qué razón tienen para elegir la iglesia esta palabra como evangelio en una misa de boda. ¿Quién será el hombre sabio y prudente o los novios sabios y prudentes? ¿Quiénes? Los que edificaron su casa sobre una roca firme. ¿Y quién es esa roca? Jesús. Quisieron casarse por la iglesia porque quieren que su matrimonio no sea de dos, quieren que sea de tres. Es decir, edificado sobre la roca que es Cristo, con toda su enseñanza y con su vida, su gracia que se nos regala. En cambio, es muy claro ver un hombre necio que edifica la casa sobre arena, que hace un matrimonio pues, así, al ahí se va, lo único que le importa son las cosas materiales, superficiales, los adornos, la fiesta, la música, los recuerditos, el banquete, el vestido, los invitados, puras cosas que duran unas horas, unas cuantas horas. ¿Con cuántos parejas de novios nos encontramos a veces que no quieren recibir las pláticas prematrimoniales? Ojo, las pláticas prematrimoniales son para cimentar la casa sobre roca, para ver que esta bendición que Dios da a la pareja humana, al hombre y a la mujer, es para poder resistir tempestades con el Señor a su lado, con el Señor en medio de los dos. En cambio, quien edifica con puras tonterías y puras necedades, pues es como el hombre necio que se le va, en la primera tormenta se le va la casa a la perdición. Fíjense, los niños también la entienden muy bien y se las cantamos, yo se las canto y les gusta mucho. El hombre sabio en la roca su casa construyó, el hombre sabio en la roca su casa construyó, el hombre sabio en la roca su casa construyó y la lluvia descendió, la lluvia cayó y el río subió. La lluvia cayó y el río subió, la lluvia cayó y el río subió y su casa conservó. El hombre necio en la arena su casa construyó, el hombre necio en la arena su casa construyó, el hombre necio en la arena su casa construyó y la lluvia descendió, la lluvia cayó y el río subió, la lluvia cayó y el río subió, la lluvia cayó y el río subió y su casa destruyó. ¿A quién se le va a olvidar? Así que lo podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros catecúmenos, a sus sobrinos y nietos y a todos, para entender cómo Jesús nos ama tanto que quiere que edifiquemos nuestros planes, nuestros proyectos a futuro en una roca firme. Bueno, vamos ahora a ver esta enseñanza. Vamos a ver el quinto elemento didáctico, que es citando el Antiguo Testamento. Ay, cómo le gustó a Jesús ir al Antiguo Testamento. Y fíjense cómo es uno de los psicólogos, pedagogos de la actualidad, que habla del aprendizaje significativo, David Ausubel, en 1918, parte de lo que ya se conoce
para construir un nuevo conocimiento relevante, o sea, de gran interés. Así Jesús va a hacer alusión a personajes y palabras del Antiguo Testamento como Moisés, David, Jonás, etcétera, o acontecimientos de la historia de la salvación como la serpiente de bronce del Éxodo, la alianza del Sinaí, la Pascua, todas las fiestas judías. Jesús utiliza el Antiguo Testamento para mostrar que el Nuevo Testamento es su culminación. Así Jesús predica e insiste una vez más. Así podemos ver las prioridades de su corazón. Veamos un ejemplo. Vamos a pensar aquella vez que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue inspirado por el Espíritu para irse al desierto. Nos dice la palabra de Dios en Lucas 4, 1, 13. Y fíjense cómo vamos a poner las citas del Antiguo Testamento para que vean cómo Jesús va al Antiguo Testamento. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Todo ese tiempo no comía nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús contestó, dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto y le mostró en un instante todas las naciones del mundo. Seguimos leyendo este pasaje de Lucas 4. Pero vean cómo tomó de Deuteronomio el Antiguo Testamento. Y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas. Serán tuyas porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra de Dios. Me detengo aquí para recordarles. Les pusimos unas citas bíblicas y están en negrita, o sea, cargada la tinta, para que vean dónde Jesús cita la Escritura y no solo él la cita, sino el demonio también cita la Escritura. En el Salmo 91, Dios ordenará a sus ángeles y ellos te llevarán, etcétera. Pero vean entonces cómo Jesús recurre al Antiguo Testamento para recordar. Vamos a ver, por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, en donde proclama nada más y nada menos que su plan de trabajo y va a citar al profeta Isaías. Leamos en Lucas 4, 16, 21. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló del libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, y para proclamar el año de gracia del Señor.
Entonces Jesús desenrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, esta profecía que acaban de oír se ha cumplido hoy. Me voy a detener aquí para que vean ustedes estas citas que hemos puesto en las letras negritas, bueno, blancas pero recargadas de tinta, son las referencias que hace Jesús del profeta Isaías. Él está en el Nuevo Testamento y está citando el Antiguo Testamento. Proclamar el año de gracia del Señor está en Levítico 25:10. Y fíjense ustedes en sus Biblias, cuando busquen este pasaje de Lucas 4:16-21, que está en el Nuevo Testamento, en la orillita de sus Biblias, ya sea a la derecha o a la izquierda, en el margen, van a encontrar referencias. Quiere decir que si estamos en el Nuevo Testamento y nos remite al Antiguo, es porque está citando el Antiguo Testamento. O hay veces que nos pone, ya se los dije la otra vez, que estamos en el Evangelio de Lucas, y si queremos ver si este pasaje está en otro evangelista, buscamos a ver si está en los otros tres. En este caso no, ¿verdad? Pero vean entonces qué notable es cómo Jesús usa el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Jesús, esa profecía se acaba de cumplir. Y a veces usa comparaciones donde él mismo, Jesús, supera el Antiguo Testamento. Aquí hay una muy clásica, por ejemplo, en Juan 8, del 56 al 58. Fíjense, él dice, en cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos dijeron, si aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, soy yo. Palabra de Dios. Fíjense, Jesús existe antes que Abraham porque es Dios. Abraham existió en el 1850 antes de Cristo aproximadamente. Y sin embargo, Jesús, que era un joven de 30 años, estaba delante de los judíos diciendo que Abraham lo ve y se regocija. Entonces, es superior a Abraham. Jesús es superior a Abraham. Ciertamente Abraham es el padre de la fe, pero Jesús es el mero, es el Mesías enviado por el Padre. Vamos a ver otro ejemplo, en donde también vamos a ver cómo Jesús es superior a Salomón, a Jonás o a los profetas. En este pasaje de Mateo 12, 41-42, estamos en el Nuevo Testamento, cita a personajes de Salomón del siglo del 988 antes de Cristo o a Jonás del siglo VIII antes de Cristo. Vamos a leer. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, pues ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará el día del juicio junto a los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen a alguien mucho más que Salomón. Palabra de Dios. Ya se fijaron cómo subrayamos, bueno, o le cargamos la tinta al el pronombre alguien, alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Superior a Jonás, en este caso, a la reina que vino del sur y a Salomón, ¿verdad? Entonces, está citando el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, después del sermón de las bienaventuranzas,
El sermón de las bienaventuranzas de Mateo 5 es donde habla de bienaventurados. En Mateo son 8 y en Lucas son 4. Bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, pero cuando acaba este gran sermón, que es su programa de vida, su proyecto para el reino de los cielos, dice, se propone dar una ley más perfecta. Más perfecta. Está en Mateo 5, 17, 18. Y dice así: no crean que he venido a suprimir la ley y los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o coma de la ley hasta que todo se realice. Palabra de Dios. Y fíjense cómo usa la fórmula siguiente. Han oído que se dijo, pero yo les dije. Bueno, aquí todos estaban asombrados frente a lo que él decía. Los escribas y fariseos decían, ¿cómo este viene a darnos una ley nueva? No, no es una ley nueva, no viene a suprimir la ley, sino que le viene a dar un verdadero cumplimiento. Dice, ni siquiera pasará una letra o coma de la ley, sino que todo se viene a darle su justo cumplimiento. Y vamos a ver ahorita cómo en Mateo 5 vamos a ver varias veces, 6 veces, cómo usa esta fórmula. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Pongan mucha atención y yo les sugiero que le pongan un numerito discreto con una pluma que no manche en su Biblia. Cada vez que Jesús usa esta fórmula, han oído que se dijo, pero yo les dije, para que vean ustedes cómo explica los mandamientos, porque ellos se quedaban en lo superficial de la ley, pero Jesús quiere darles su debido cumplimiento. Vamos a verlo en la siguiente slide. Por ejemplo, arrancamos en Mateo 5, 21, 24. Dice, ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo que si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al infierno. Por eso, vean bien el 23 que propone Jesús. Por eso, si tú estás por presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a reconciliar con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Vamos a ver la siguiente, la número 2. Estos numeritos encerrados en un círculo, pónganlos ustedes en sus Biblias. Dice, usted en el número 2, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por su propia cabeza, pues no pueden hacer blanco o negro
cada uno de sus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se añada es cosa del demonio. Aquí me detengo, hermanos, en el 37. Tómenlo en cuenta, porque nosotros los mexicanos, gracias a Dios, no blasfemamos como en otros países, pero sí juramos de cualquier burrada. Te juro que no me tomé la coca. Te juro que yo no quemé los frijoles. Así. Te lo juro por Dios, por Diosito Santo. No. Simplemente Jesús pide, digan sí cuando es sí, no cuando es no. No juren ni por sus hijos ni por nada. Mire, aquí lo dice clarísimamente. Porque todo lo agregado, cuidado, cuidado, es cosa del demonio. Lo agregado es cosa del demonio. Vamos a seguir adelante. Vamos al 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Otra. Vamos a ver la otra. En el 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás enemistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre buenos y malos y envía su lluvia sobre justos y pecadores. Pero si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Y al final dice, por su parte, sean perfectos como su Padre es perfecto. Su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ven? Jesús nunca citó a ningún teólogo o psicólogo de su tiempo, sino únicamente la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es fuerza de Dios para todo el que cree, ya que es eficaz en sí misma y no vuelve vacía al cielo, como lo vamos a ver en Isaías 55, 10, 11. Veamos la siguiente. Así a manera de conclusión. Fíjense qué hermosa palabra de Isaías. Como bajan la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé simiente para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y de haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. Vean, hermanos, cómo la palabra de Dios nos llega por medio de los profetas y a través de múltiples revelaciones, acontecimientos a través del tiempo. Jesús amaba la palabra, la conocía de memoria, la recitaba, la oraba con ella, cantaba los salmos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que él. Tenemos que hacer igual que él, ¿verdad? Vamos, vean cómo Jesús cita la palabra del Antiguo Testamento y la ama. Vamos a ver ahora otro elemento didáctico. Adelante. El sexto elemento didáctico. Exagerando contrastes. ¿Qué ven aquí? Pues el famoso ejemplo de
que el camello no puede pasar por el ojo de una aguja. ¿Y cómo lo puso Jesús el ejemplo? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Está exagerando contrastes. Imposible pensar en esto, ¿verdad? Con trabajos podemos ensartar un hilito delgadito en el ojo de una aguja. ¿Cómo va a pasar un camello? Así que una característica muy oriental para llamar la atención sobre algún punto es cargar la tinta en otro aspecto contrastante, como en este que nos presenta el dibujo. Cuando Jesús habla de colgarse una rueda de molino, o de sacarse un ojo, o de odiar al padre o la madre, no es literal, sino debe de entenderse el mensaje que Jesús quiere dar, contrastando. Lo que se pretende es mostrar la supremacía del otro aspecto que se compara. Un ejemplo clásico que expresa que se trata de una estrategia pedagógica es cuando reprocha a los fariseos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Otra vez hablando de camello. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a ver en Mateo 23, 24. Y van a ver ustedes varios ayes en el capítulo 23 de San Mateo. Vamos a poner un solo ejemplo. Les dice Jesús: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas! Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia y la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían de poner por obra sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. Palabra de Dios. Volvemos al texto. ¿Qué era lo que les importaba a ellos? Cumplir las minucias de la ley. Minucias. Por eso usa una comparación desproporcionada. Pagar el diezmo sobre la menta, puras hierbitas chiquitas, insignificantes, baratitas, pero no cumple la ley en lo que sí tiene peso: la justicia con los demás, la misericordia con los que sufren y la fe. No tienen fe. Cuidado, hermanos, cuidado, porque muchas veces nosotros, muy católicos, y caemos en fariseísmos. Por eso Jesús nos dice hoy: no imiten a los maestros de la ley, porque ellos enseñan pero no practican. Y yo les ruego que ustedes vayan al capítulo 23 de Mateo y ahí vayan numerando también las 7 maldiciones contra los fariseos. Cada vez que diga ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! 7 veces va a decir así. Pónganle un numerito y fíjense en el contexto. Vean por qué los recrimina, ¿verdad? Para que aprendan ustedes a descubrir cómo Jesús exagera para hacer notar algo que hace falta, una omisión tremenda, tremenda de ellos. Así que no podemos pues tomar las palabras materialmente, literalmente. Vamos más bien a entender, a comprender lo que se quiere decir. Y también les he dicho que vayamos al pie de página. Ahí hay una letrita chiquita que puede decir, por ejemplo, 23, 23. ¿Qué quiere decir? Capítulo 23 de Mateo y verso 23. ¿Qué está haciendo abajo? Una letrita chiquita, aunque sea con una lupa. Véanla, para que vean cómo está explicando esto y nosotros lo entendamos. No nos quedamos nada más con un juego de palabras o con una imagen exagerada y luego estemos juzgando, porque quiere decir que no conocemos lo que Jesús nos quiso enseñar. Así que ahí tienen otra tarea extra, buscar las 7 maldiciones contra los fariseos y ojo, no vayamos a caer en eso, Bueno, vamos a ver otro ejemplo de estos. En Mateo 18, 23, 35. La parábola de los 2 deudores.
Dice desde el versículo 23. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía, pusieron 10,000, pero son 100,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicando: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Seguimos con el 27, este relato de la parábola. Vamos a ver el verso 27. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Veamos qué pasó. En el 31, veamos qué sucedió. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. El señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Tanto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara la deuda. Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. ¿Qué les parece la enseñanza? Claro que los contrastes tuvieron que ser descomunales. 100,000 monedas contra 100, ¿verdad? Y el arrebato del primer deudor comparado con el del segundo deudor. Y entonces Jesús hace la enseñanza. ¿Cómo tenemos que perdonar? Tenemos que perdonar de corazón a nuestro hermano, haya hecho lo que haya hecho, poco o mucho, grave o leve. Así nos enseña Jesús a perdonar. Entonces, esta desproporción tremenda es como la famosa astilla en el ojo del hermano y la viga en el propio, de Lucas 6, 41, 42, que no la vamos a ilustrar aquí, pero tomen ustedes nota. Lucas 6, 41, 42, que dice: ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Palabra de Dios. Qué enseñanza para nosotros. Esto que nos venga bien, y anótenlo y cópienlo, que al fin es un solo verso, para que no juzguemos nosotros a los demás. Somos muy buenos para juzgar. Y en cambio no vemos la viga que tenemos en el propio ojo. Vamos a ver otro ejemplo muy claro. Es la parábola del rico que todos los días banqueteaba. Vamos a verla. Adelante. La parábola del rico y el pobre Lázaro, que está en Lucas 16, 19, 21. Dice así: había un hombre rico que se vestía con ropa finísima, comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido en la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que se caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. También el rico murió y lo sepultaron.
Vamos a ver el 23. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo. Y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Adelante. Abraham le respondió. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a casa de mi padre y a mis 5 hermanos que vengan a darle su testimonio para que no vayan ellos a parar en este lugar de tormento. Abraham contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice esta enseñanza? Fíjense, acababa de resucitar a Lázaro, cuando dijo esto. Así que venían y todavía le pedían pruebas. Por eso Jesús les habla así. Tienen a Moisés y a los profetas y no hacen caso. Y entonces el cuento dice: dile a Abraham que mande, que venga Lázaro a avisarle a mis hermanos. No, la enseñanza es su ceguedad. El rico ¿cuál era el pecado del rico? Que había sido un gran consumidor de riquezas, pero estas riquezas lo separaban del prójimo. Por eso fue a dar al infierno. Como lo dice Mateo 25, y maldito al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, etcétera. Pero, ¿qué enseñanza les da a estos que están ciegos? Acaban de ver un milagro. Todo el pueblo les contó que había resucitado a un muerto que llevaba 4 días en el sepulcro, y ni así creyeron. Por eso dice: ni aunque resucite uno de entre los muertos, se convencerán. Por eso Jesús tiene que hacer estas exageraciones y estos contrastes para que vean entonces que hay maldad en el corazón de quien no quiere entender. Por ejemplo, en Mateo 23, 27, a los fariseos les va a decir: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como si fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. No lo ilustramos aquí, pero si ustedes van a su Biblia, van a ver esos 7 ayes en donde les reprocha a los fariseos hipócritas y maestros de la ley. Así, hermanos, vamos a hacer este resumen en donde vamos a ver esta tabla de lo que llevamos hasta aquí. Les recuerdo, parte de la realidad, un diálogo con preguntas, frases clave, repitiendo y citando el Antiguo Testamento. De esta manera, Jesús quería mantener la atención de tanta gente y aún de los niños, porque magnificaba cifras, magnificaba las circunstancias, y de esta manera, exagerando los contrastes, el pueblo jamás olvidaría su mensaje. Por supuesto que lo más importante
No era la materialidad de lo que se decía, sino lo que él quería subrayar. Ojalá que así también nosotros se nos grabe el mensaje de Jesús y que lo entendamos. Vamos a pedírselo al Señor. ¿Quieren? Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, mi Dios y Maestro, gracias por tu gran paciencia. Como maestro no te cansas de repetir o de citar el Antiguo Testamento y hasta exagerar los contrastes para enseñarnos tu verdad. Tu palabra es fascinante porque encierra grandes enseñanzas. Hoy te rogamos que nos des hambre de ella para escudriñarla, para ir a ella a fondo una y otra vez. Gracias por los exégetas que nos han precedido. Seguimos en la siguiente hoja. Gracias por los exégetas que nos han precedido para descubrir tantos tesoros que nos alientan para vivir. Envía hoy tu Santo Espíritu que nos revele tu amor y misericordia en cada ejemplo y en cada letra. Tú, Jesús, sabiduría del Padre, bendícenos con el hambre de tu palabra. Amén. Vamos a hacer esta reflexión nosotros. Vamos a ver nuestras tareas de hoy. ¿Sí? La reflexión por grupo es así. Es un ejercicio muy padre. Entre todos vamos a descubrir 5 temas muy repetidos por Jesús en su predicación. ¿Sí? ¿De qué habla? ¿Qué repite? ¿Qué le importa a Jesús? ¿Qué es lo que más le importa? Bueno, vean 5 temas entre todos. Ayúdense unos a otros. Como tarea individual, busca por lo menos una exageración en cada uno de los 4 evangelios. Ahora sí, vamos a repasar los evangelios. Pero ya les di algunos tips de algunas citas. Si ustedes le ponen los numeritos donde les dije, van a ver, ¿verdad? Y vamos a memorizar la cita de Mateo 5:37. A ver si se nos quita la maña. Di sí cuando es sí y no cuando es no, porque cualquier cosa que sea añadida es cosa del demonio. Palabra de Dios. Por eso se los recalco. Así como Jesús, repito otra vez, para que no se nos quite la maña de jurar. ¿Ok? Y vamos a escuchar esta preciosa canción final que nos sirve también de oración para pedirle al Señor que nos haga amar, necesitar y tener hambre de su palabra. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Escúchenla. Está muy hermosamente interpretada. Que Dios los bendiga, hermanos. Te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia.
El Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su morada, y frutos de agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tú me has llamado amigo, y en el silencio de la oración me has invitado a estar contigo y a hacer fecunda esta unión. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por